Yo no sé por qué derechos humanos avala a esta gente, a la gente que anda haciendo desmanes. Entonces, derechos humanos, ¿por qué no me defiende a mí como pueblo mapuche? ¿Ah? Y a ellos, sin embargo, le dan todo. Hoy día, a ese empresario, a ese dueño de fondo, quiero pedirle perdón desde el fondo de mi corazón, porque el pueblo mapuche no es el violentista. El pueblo mapuche es el que lucha, el que trabaja. Yo soy de eso. Y yo represento el 99% de mi pueblo, el pueblo mapuche que lucha, que trabaja. Hola, bienvenidos a Esfera Pública, canal de los telepensantes. Esta semana vamos a abordar el tema del narcoterrorismo que está afectando la región de la Araucanía y las regiones aledañas también, que ha sido el gran tema durante la semana en los medios de prensa y ha capturado la agenda, ¿no? Y para eso vamos a trabajar con 6 puntos esencialmente. Primero vamos a hablar, vamos a dejar establecido que los mapuches no tienen nada que ver con el narcoterrorismo. Luego vamos a hablar sobre la votación histórica dentro de lo que es la zona y, por lo tanto, la estrategia de la izquierda vinculada a sus objetivos políticos. El cuarto punto, nos vamos a preguntar qué hacer y vamos a analizar cuáles son las imposibilidades de arreglar este problema. En el quinto, nos vamos a hacer cargo de lo que va sucediendo mientras tanto con la ciudadanía y finalmente vamos a conversar acerca de las consecuencias y de la autotutela que tanto le molesta a la izquierda. Bueno, partamos con el primer punto. Los mapuches no son narcoterroristas. Piense usted que al señor Emilio Berghoff, ¿le suena mapuche el apellido? El señor Emilio Berghoff, que era líder de Arauco Mayeco, fue encontrado hace unos días atrás en posesión de 800 kilos de pasta base. Ni mapuche, pero liderando supuestamente una agrupación que se viste con estos trajes de justicieros, ¿no?, de la justicia histórica, ni buscando efectivamente el bien del pueblo mapuche, sino que metido en el narcotráfico. Entonces, el problema que tiene el pueblo mapuche, y ya lo vimos con la introducción en el video, de lo que los grupos terroristas llaman los yanaconas, es decir, los mapuches que están dispuestos a colaborar con los huincas y los extorsionan para que no trabajen, se empobrezcan más y por supuesto que tal como sucedió en Colombia con las FARC y el ELN, ante un mayor empobrecimiento y una imposibilidad de sustentarte porque no tienes trabajo, porque no hay inversión, porque se destruye todo el aparato productivo, la gente mucha se une a este tipo de grupos solamente para poder parar la olla. Por eso es que a ellos les conviene destruir todo lo que es el aparato productivo de la Araucanía, porque de esa manera capturan a más personas para su causa, que bajo ninguna circunstancia es la causa como nosotros lo vemos acá, solamente no con este caso, y además todos los vínculos que justamente se han encontrado en agrupaciones que dicen defender la causa mapuche con la FARC, ¿no es cierto? Eso ya está perfectamente documentado. Entonces, veamos qué pasa con la Araucanía. La Araucanía donde habita un porcentaje importante de mapuches, a pesar de que el porcentaje más importante habita en Santiago, un 70% habita en Santiago, ¿no? La Araucanía históricamente ha tenido los siguientes resultados, hasta el punto 2, en la votación desde el plebiscito en adelante. Fíjense que, para quienes no lo sabían, en la Araucanía creo que fueron solamente 2 regiones en Chile donde ganó el sí. Es decir, la opción de que Pinochet siguiera en el poder, con un 54,05%. Luego, en la competencia, Patricio Aylwin, Hernán Büchi y Errázuriz, Frafra también se le conocía, ¿no? Si uno suma, la votación de Büchi y Errázuriz es un 52,84%. Con Ruiz Tagle hubo una diferencia en lo que es un patrón electoral que siempre está votando por la derecha, y ahí efectivamente Arturo Alessandri, que parece que no era un buen candidato, ¿no? Perdió frente a un Frey que tuvo un 56,76% de los votos. Sin embargo, luego, si vamos de nuevo, Lagos Lavín, 57,03% por Lavín. Vamos, Bachelet, Piñera, en 2005, 54,13% Piñera. Vamos, Piñera Frey, 57,46% Piñera. Qué decepcionados tienen que estar todos, ¿no?, de su gobierno de derecha.
Vamos Bachelet-Matei, y ahí esa es otra elección también en que se produce una diferencia, ¿no? Matei tiene un poco menos, tiene un 41,26 y Bachelet saca un 58,74. Finalmente, en la última elección, Piñera obtuvo un 62,40% de los votos. Y este análisis de la votación histórica por la derecha que tiene la región de la Araucanía nos muestra varias cosas. Nos muestra primero que la Araucanía, que es una de las regiones más pobres y por lo mismo que más aprecia el tipo de discurso de la derecha que busca el crecimiento económico, que busca la estabilidad, la seguridad, ¿no es cierto?, en todo lo que son las materias que permiten la iniciativa económica, porque donde no hay un derecho de propiedad protegido y amparado por el Estado, ni un derecho a la vida en este caso tampoco, ¿no es cierto?, nadie invierte. Solamente se producen lógicas extractivas y no hay ninguna inversión y la gente vive muy empobrecida. Entonces, evidentemente que ahí tenemos una explicación. Ahora, esto tiene consecuencias importantes para la estrategia de la izquierda, porque la izquierda no pierde nada tratando a las personas que hoy día son víctimas del narcoterrorismo, de xenófobas, de racistas, y porque tienen el resto del país totalmente desconectado de esa realidad, y ahí va a haber mucha gente que les va a creer. Así de simple. Entonces lo que nosotros tenemos hoy día, ¿no es cierto?, es que desde la izquierda, toda la gente que ha buscado, digamos, protegerse, que fue a defender las municipalidades tomadas por estos grupos narcoterroristas, son ciudadanos, lo voy a decir en términos irónicos, los ciudadanos de Traillén, de Coyipulli, de Victoria, Ercilla, Curacautín, vendrían siendo descendientes puros de españoles, alemanes, croatas, libaneses, que actúan bajo la autotutela motivados por la xenofobia y el racismo. Que es de barates, ¿no? ¿Cuál es el punto de la izquierda? Que claro, históricamente han perdido en esa región y por lo tanto no tienen ningún interés que proteger. Y por otra parte, la bandera de un pueblo originario que ha sido invadido por este Estado opresor tiene un cierto romanticismo que no deja de calar hondo en los corazones de mucha gente. Pero sin embargo, cuando se trata de achicar el Estado, nadie quiere achicar el Estado, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que preguntarnos ahora es ¿qué peligro sí corre la izquierda al apoyar el narcoterrorismo? Yo no sé si ustedes se recuerdan del escándalo que capturó al Partido Socialista hace poco tiempo atrás, producto de que el alcalde de San Ramón tenía redes con el narcotráfico. Este señor Miguel Ángel Aguilera, ustedes pueden revisarlo en la prensa del 6 de octubre de 2017, mostró que el Partido Socialista tiene vínculos con el narcotráfico, o al menos algunos de sus miembros. Y además tenemos las declaraciones de la diputada Orsini el 14 de octubre de 2019, muy poco antes de la quema de los metros y la destrucción de nuestro país. Imagínense, 14 de octubre, en que la diputada Orsini dijo que cree que hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico. Y a eso les voy a leer la cita completa, la pueden revisar. Ese día está en EMOL, 14 de octubre de 2019, dice: yo creo que el narcotráfico ha permeado nuestras instituciones mucho más de lo que nosotros podemos ver. Y me atrevería a decir que como han permeado otras instituciones, la Cámara de Diputados y Diputadas no es un espacio por el que yo pondría las manos al fuego. 4 días después tuvimos el comienzo del descalabro, ¿no es cierto?, que ha afectado a tantas familias en este país. Entonces, cuando uno ve este tipo de vínculos, en realidad me parece que hay que tirarle la oreja a la gente de izquierda que no está dándose cuenta que si están defendiendo el narcoterrorismo, acá se pueden tejer varios hilos de significación que pueden terminar cargando justo por pecadores, pero que pueden terminar por destruir a la izquierda. Porque si se llega a hacer este vínculo entre la defensa del narcoterrorismo que hoy día está afectando el sur, con quienes lo defienden, y se llega a comprobar lo que dice la señora Orsini acá, entonces tenemos un caso mayor. Y yo creo que esa podría ser la tumba de una izquierda que ha sido bastante nefasta y me cuesta defender, pero sé que dentro de ella algunas personas valiosas hay. Bueno, aquí estamos llegando ahora. Estamos llegando a que tenemos que hacer algo. ¿Cuál es el problema de pensar en que el narcoterrorismo, que obviamente que tendría que ser combatido, ¿no es cierto?, por las Fuerzas Armadas, no es para Carabineros?
Si hay terrorismo, quienes tienen que trabajar en contra del terrorismo y hacer todo lo que sea necesario son las Fuerzas Armadas. Bueno, que a las Fuerzas Armadas se les pusieron las reglas, las 9 reglas del uso de la fuerza. Dígame usted, ¿cómo van a ir los militares a la zona a poner orden bajo estas reglas? Se las voy a leer. Regla número 1. Empleo disuasivo de vehículos militares, porte de arma y despliegue de fuerzas. Disuasivo. Regla número 2. Efectuar negociación, demostración visual, advertencias verbales. Oye, ya, pues no te portes tan mal. No, pues no quemes los camiones. No, ¿para qué te vas a quemar a 2 ancianos que están en su casa y los vas a matar, los vas a quemar vivos? Me imagino que era algo así, habrán estado pensando los creadores de esta maravilla. Regla número 3. Empleo disuasivo de fumígenos, granadas de humo, gas pimienta y lacrimógeno, entre otros. Sistemas de sonido, luz o agua. Pistolas de agua se habrán referido. Regla número 4. Empleo disuasivo de dispositivos o armamentos no letales. Bastones, dispositivos eléctricos, proyectiles de pintura, de gas pimienta y lacrimógenos y otros análogos. Mientras les disparan, con el armamento que tienen, ellos tienen que responder con bombas de pintura. Me encantaría saber cuál sería el color, digamos, o la gama de colores. Regla número 5. Empleo de armamento antidisturbios, sin disparar a quemarropa ni apuntar directo al rostro. Regla número 6. Preparar el arma de fuego con clara intención de utilizarla. Regla número 7. Efectuar disparos de advertencia, sin apuntar a las personas. Regla número 8. Usar armas de fuego en legítima defensa, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal y el Código de Justicia Militar. Regla número 9. Usar armas de fuego como último recurso. O sea, me imagino que como último recurso es cuando uno ya está muerto. Porque si uno cumple todas las reglas anteriores, con la agresividad y la violencia que tienen estos grupos narcoterroristas, uno ya está muerto a esa altura. Eso está claro, ¿no? Esto, digamos, es de verdad, es ficción, ¿no? Entonces dice, último recurso para usar las armas de fuego, cuando las medidas anteriores señaladas resultaren insuficientes, conforme al artículo 5º, bla, 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 orgánica, constitucional, etc. Y solo se puede usar el arma de fuego, en caso de enfrentamiento con personas que utilicen o se presten a utilizar armas de fuego u otras armas letales en los siguientes casos. Un ataque actual o inminente a un recinto militar, en la protección de instalaciones, sistemas o componentes de empresas o servicios. Cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública, cuya perturbación en su funcionamiento o destrucción tendría un grave impacto sobre la población. O sea, aquí nada se dice de que se use en defensa de la vida de los inocentes. Es difícil lidiar, ¿no?, con la realidad a veces. Bueno, vamos al siguiente punto. Dado que no podemos hacer mucho, porque el terrorismo se ataca con Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas están atadas de mano por la RUF, entonces tenemos que ver qué está pasando por mientras en la zona. Les voy a contar una historia de una persona que hoy día está haciendo su propia huelga de hambre, que se llama Roxana Carrut. Búsquenla. Ella es funcionaria del hospital de Temuco y agricultora, o de Traillén. Lleva meses en su campo ocupado por una comunidad, la comunidad Antonio Calbún. Se han dictado medidas de desalojo, vigilancia policial, pero no hay resultado, no hay Estado de Derecho. Entonces ella, en definitiva, les voy a leer algunos de sus testimonios de por qué está haciendo la huelga de hambre. Me imagino que nadie va a ir a tomarse ni La Moneda, ni una estación de metro, ni una plaza, ni va a ir a la Plaza Dignidad, digamos, con un cartel que diga Roxana Carrut, nuestra víctima de los narcoterroristas en el sur, porque esa vida no importa. Importa la del señor que asesinó a sangre fría a 2 adultos mayores y los quemó vivos en sus casas. Esa es la vida que importa. A él le van a dar ahora más beneficios. Entonces, cuenta algunas de las cosas que ella ha vivido. Dice, hemos sufrido decenas de atentados, incluidos incendios, usurpaciones, amenazas, palazos, golpes. El gobierno y la fiscalía nos han hecho pasear por sus oficinas tantas veces que ya perdí la cuenta, siempre prometiendo y nunca cumpliendo. No pedimos nada regalado, solamente que se cumpla una real y concreta reparación a quienes llevamos tantos años siendo víctimas del terrorismo, personas de esfuerzo, pequeños y medianos campesinos, que hemos perdido todo, incluso el derecho a trabajar, a vivir en paz, a soñar y reír. El Estado debe cumplir la promesa de reparación. Esta huelga de hambre es una decisión personal. Somos muchos los que estamos desesperados, desilusionados de las mentiras del gobierno y de que nos traten con pena, como si fuéramos quiltros abandonados.
No voy a deponer la huelga de hambre hasta que el gobierno cumpla con sus promesas, cuando las víctimas seamos de verdad reparadas en el daño recibido por un Estado incapaz de enfrentar con entereza y coraje al terrorismo que campea en el sur de Chile, cuando pueda volver a vivir y trabajar en el campo con tranquilidad y seguridad. Soy una madre que lucha por el futuro de sus hijos. Hemos sufrido, aquí cuenta una anécdota en particular, dice: una vez estábamos en el río y llegaron los terroristas, nos tenían rodeados, estamos viviendo un infierno, mi hija está con psicólogo y con psiquiatra porque ha intentado matarse 4 veces. Voy a volver al punto anterior. Los mapuches no son narcoterroristas. Puede que entre los narcoterroristas haya algunos miembros de la etnia mapuche. Pero acá está mal dicho. Cuando uno habla de mapuche, no puede hablar de narcoterrorista. Son 2 identidades muy distintas. Entonces, cuando uno ve esto, lo que tiene que entender es que es absurdo creer que sucesos pasados, como podría ser la reivindicación de tierras que fueron colonizadas, etc., más allá o más acá de que estemos o no de acuerdo con eso, pero sucesos pasados, generaciones atrás, no pueden estar justificando crímenes contra personas inocentes. Eso es de una manipulación y extorsión política tremenda. Y cuando eso es lo que se está haciendo, lo que nuevamente quiere hacer la izquierda es tensionar los distintos grupos de la sociedad de modo de que declaren su enemistad. Acá los que están obligando a la gente a entrar a defenderse por sus propias manos y a la autotutela que critican, son señores como Elizalde. Está en su ideología el que esa es la función del socialista y del comunista. Extremar los antagonismos dentro de la sociedad para que se produzca un caos y un desorden absoluto que reviente las estructuras establecidas y tomarse el poder. Así funciona. Eso es Marx. Si yo no estoy inventando nada. Eso usted lo puede leer en la filosofía marxista. Entonces, esto de que, por otra parte, mucha gente que no es marxista y siente que se le parte el alma, los pobrecitos se les parte el alma por todo. Pero yo le voy a decir una cosa, más allá del caso en particular, el hecho de que uno sea víctima de algo no lo transforma en buena persona. Una persona, supongamos que tomamos el tema de la víctima, pero una persona que es víctima de algo puede perfectamente ser violador, asesino, terrorista, cruel, despiadado, siniestro, maligno, perverso, ¿no es cierto? El hecho de ser víctima no lo exime de todos los otros pecados capitales, digamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo está funcionando el juicio acá. Y les voy a explicar hacia dónde vamos. Desde Hannah Arendt, que ustedes saben que la cito bastante a menudo, ella describe lo que va sucediendo en la Europa entre guerras cuando surgen justamente estos grupos fascistas que se instalan desde la lucha amigo-enemigo. En este caso sería el Winca Yanacona versus el narcoterrorista. Porque aquí dejemos de hablar de los mapuches. Esto es narcoterrorismo y punto. Los mapuches no son narcoterroristas. Bueno, ¿qué es lo que describe Arendt? Dice: las cínicas afirmaciones de los movimientos totalitarios, podemos ver bastante cinismo y descaro, ¿no?, en todas las expresiones, desde la señora Hertz hasta el señor Elizalde, según las cuales no existía nada tal como derechos humanos inalienables y las declaraciones en sentido contrario de las democracias, constituían un simple prejuicio, una hipocresía y cobardía frente a la cruel majestad de un nuevo mundo. El mismo término de derechos humanos se convirtió para todos los implicados, víctimas, perseguidores y observadores, en prueba de un idealismo sin esperanza o hipocresía endeble y estúpida. Hipocresía. Y eso es lo que yo quiero terminar este análisis diciendo. Cuando uno vive como está viviendo la gente en el sur, con un Estado fallido, entonces no se trata de que uno pueda decir yo estoy en contra de la autotutela. Yo, a diferencia de lo que he oído en todas partes, voy a felicitar a la gente que decidió dejar atrás su condición de víctima y salir a luchar por sus propios derechos ante un Estado que no es capaz de defenderlos. Los felicito por tener el coraje. Espero que el Estado reaccione. La solución no es que los individuos se dejen pisotear, se dejen asesinar, vivan sin ninguno de sus derechos. Esa no es una solución. Si la autotutela significa recuperar sus derechos, al menos el derecho a la autodefensa, entonces bienvenida a la autotutela.
Y yo estoy segura que con mucho gusto todos van a dejar en la 9ª región que el Estado intervenga y ponga el orden. No hay nadie hoy día que esté catapultándose en una carrera política a partir de la constitución de grupos armados de civiles que vayan a pelear con los narcoterroristas. Eso no hay. Acá la solución no es decirle a la gente que no puede, que es culpable si es que asume su autotutela. ¿Por qué? Y aquí le voy a dar un último argumento a todos los liberales. Ningún liberal, ninguno, puede negarle a una persona el derecho a su legítima defensa, a la defensa de su vida, de su libertad, de su propiedad y de la búsqueda de su felicidad. Y le voy a decir por qué. Porque los que somos liberales creemos que los derechos de las personas son anteriores a la existencia del Estado. Y donde falla el Estado, como dice John Locke, tenemos derecho a la desobediencia civil. El Estado es resultado de que nosotros lo queremos para que justamente no tengamos que hacer el rol del magistrado ni de las fuerzas policiales o fuerzas armadas. Ese es el principal rol del Estado. Donde el Estado no cumple ese rol, no puede esperar que los ciudadanos simplemente se crucen de brazos y se dejen pisotear, se dejen destruir sus vidas. 4 veces se ha intentado suicidar la niña de Roxana, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿cuánta gente que no puede trabajar? ¿Cuántas amenazas hay para los mismos loncos que no están de acuerdo con los narcoterroristas? Entonces, esta hipocresía que se está instalando en este país, francamente, va a llevar, como decía uno de mis hermanos, al final lo que va a conducir a la guerra va a ser la hipocresía y la mentira. Va a ser no decir las cosas por su nombre y no tomar las acciones que se tienen que tomar. Eso es lo que puede llevar a una guerra. No se produce guerra donde el Estado interviene, donde se reconoce la verdad de los hechos y se toman las medidas que se tienen que tomar. Ninguno de nosotros sería una persona sana, con un instinto de autoconservación activo, si es que deja que otra persona, sobre la base de la convicción que sea, lo agreda y destruya su vida. Y me parece inmoral decirle a alguien que tiene que dejarse pisotear y que tiene que dejarse destruir sus derechos. Porque esos derechos son de cada uno de nosotros con independencia de si existe o no existe el Estado. Y luego nosotros renunciamos al derecho a hacer justicia, producto de que muchas veces al ser humano se le pasa la mano y termina, ¿no es cierto?, más bien siendo actor de una venganza que de la justicia. Ese es el origen del Estado. Y donde el Estado no funcione, entonces los derechos concedidos al Estado vuelven al individuo. Y el individuo tiene la obligación moral de defender su vida, su libertad, su propiedad y también su búsqueda de su felicidad. Espero haberles aportado, como siempre, con una perspectiva distinta a su propio pensamiento. Agradezco mucho a quienes me apoyan en Patreon y a todos los suscriptores telepensantes que van a hacer luego su grano de aporte, ¿no es cierto?, en sus conversaciones, desde sus propios pensamientos, que espero haber nutrido, garillado o haber aportado mínimamente, como siempre, con mi columna semanal. Que tengan una muy buena semana.